Durante más de un siglo entero, los mejores criptógrafos del mundo intentaron leer una sola página de este libro. Fracasaron todos. William Friedman, el hombre que fundó la criptoanálisis moderna en Estados Unidos y que rompió el cifrado japonés Purple durante la Segunda Guerra Mundial, formó un equipo dentro de la NSA en los años 50 con el único propósito de descifrarlo. Trabajó en él durante décadas, junto a su esposa Elizabeth Friedman, otra criptógrafa legendaria. Al final solo pudo concluir una cosa: el texto obedece reglas morfológicas definidas, reglas internas propias de un idioma. Pero no logró leer ni una sola frase. A Alan Turing también le pasaron una copia durante la guerra. Tampoco salió nada de ahí. En enero de 2018, un laboratorio universitario apuntó una inteligencia artificial contra el mismo libro. Y los titulares del mundo entero anunciaron que el misterio, por fin, se había resuelto. No se resolvió. Lo que salió de esa máquina fue algo mucho más extraño que una traducción. Y para entender por qué, primero hay que entender qué es exactamente lo que estás mirando. Si los misterios que casi nadie se atreve a contar hasta el final te generan curiosidad, quédate, porque lo que vas a escuchar no termina donde la mayoría cree que termina. El manuscrito Voynich es un libro real. Está guardado en la biblioteca Beinecke de libros raros y manuscritos de la Universidad de Yale, catalogado con un nombre frío y sin misterio, MS-408. Son unas 240 páginas de pergamino hecho de piel de animal, cubiertas de una escritura fluida, cuidada, escrita a mano por alguien que claramente sabía lo que hacía. El problema es que nadie sobre la Tierra puede leer esa escritura. Y no son solo palabras. Las páginas están repletas de dibujos que hacen el enigma aún más denso. Hay plantas que no coinciden con ninguna especie conocida sobre la Tierra, con raíces y hojas que ningún botánico ha podido identificar. Hay cartas estelares y símbolos del zodiaco. Hay mujeres desnudas bañándose en piscinas conectadas por tubos extraños. Hay diagramas circulares que algunos llaman rosetas, y frascos que parecen recipientes de farmacia junto a bloques de texto que algunos estudiosos creen que son recetas. Los historiadores agruparon todo el libro en 6 secciones, pero lo hicieron basándose únicamente en las imágenes, porque nadie puede leer las palabras que las acompañan. Eso, al menos, es terreno firme, casi todos los que han estudiado el manuscrito lo aceptan. La verdadera batalla empieza en el instante en que alguien intenta decir qué significan las palabras. En 2009, científicos de la Universidad de Arizona tomaron 4 muestras de ese pergamino y las sometieron a datación por radiocarbono. El resultado llegó con un 95% de certeza. El material fue fabricado entre el año 1404 y el 1438. Principios del siglo XV. Plena Edad Media Europea. Y aquí aparece la primera pared contra la que choca toda explicación fácil. El texto se comporta como un idioma. No como ruido, no como letras al azar. Los análisis por computadora demuestran que las palabras del manuscrito siguen la ley de Zipf, un patrón matemático que aparece en todas las lenguas humanas conocidas. La palabra más frecuente aparece aproximadamente el doble de veces que la segunda, el triple que la tercera, y así sucesivamente. El texto obedece esa ley. También cumple la ley de Gibbs, que describe cómo crece el vocabulario a medida que un texto se alarga. Piensa en lo que eso significa. Un texto que derrota a los mejores criptógrafos de la historia no debería comportarse como un idioma. Y un texto que se comporta como un idioma no debería ser imposible de romper. Las dos cosas no pueden ser verdad al mismo tiempo. Pero en el Voynich, lo son. Antes de que nadie soñara con inteligencia artificial, el manuscrito ya había pasado por manos que hoy parecen sacadas de una novela. El primer dueño que aparece en los registros es Rodolfo II, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, que gobernó entre 1576 y 1612. Según una carta escrita décadas después, Rodolfo habría pagado 600 ducados de oro por el libro, convencido de que lo había escrito el filósofo medieval inglés Roger Bacon. No hay ni una sola anotación en los libros de cuentas imperiales que confirme esa compra, así que muchos historiadores tratan la cifra de los 600 ducados como leyenda, no como hecho. De Rodolfo,
El libro habría pasado a su farmacéutico de corte, y luego a un alquimista llamado Yori Barech, que tampoco pudo leerlo y que, desesperado, le rogó ayuda a un erudito jesuita en Roma llamado Athanasius Kircher en el año 1639. Cuando Barech murió, el manuscrito pasó a un médico de Praga, Johannes Marcus Marci, que en 1665 lo envió a Kircher junto con la carta que hoy es famosa. Después de eso, el libro desapareció del registro público durante casi 2 siglos. Hasta que en 1912, un librero polaco llamado Wilfrid Voynich lo encontró dentro de un baúl, en un colegio jesuita cerca de Roma, y lo compró en el acto. Y aquí quiero que te fijes en un detalle, porque va a volver más adelante. La escritura del manuscrito parece extraordinariamente uniforme de principio a fin. Una sola mano firme, un solo trazo, sin las variaciones que uno esperaría de varios copistas trabajando juntos en un taller medieval. Ese detalle, esa aparente uniformidad, se convirtió con el tiempo en el argumento favorito de quienes creen que todo el libro es una falsificación. Recuérdalo. Durante mucho tiempo, la explicación más cómoda fue precisamente esa, que el Voynich es un engaño. Que alguien fabricó 240 páginas de puro sinsentido para vender un libro misterioso a coleccionistas ricos. Y el propio Wilfrid Voynich cayó bajo sospecha. Tuvo un pasado turbio, con pasaportes falsos y actividad revolucionaria en su juventud, y quienes defienden la teoría del fraude señalan justamente esa uniformidad del trazo como prueba de una sola mano moderna imitando algo antiguo. Suena razonable. Pero hay un problema, y es enorme. Ya en los años 70, un criptoanalista llamado Prescott Kerie, vinculado a la propia inteligencia estadounidense, había notado algo curioso en la escritura. Le pareció distinguir al menos 2 estilos de mano, y descubrió que esos estilos coincidían con 2 conjuntos distintos de estadísticas en el texto. Los llamó lengua A y lengua B. Era la primera señal de que el manuscrito no era la obra de una sola persona. Pero fue una pista que quedó a medias durante casi medio siglo. En 2020, la medievalista y paleógrafa Lisa Fagin Davis, directora ejecutiva de la Academia Medieval de América, retomó ese hilo y lo llevó mucho más lejos. Hizo algo que nadie había hecho con esa profundidad, estudió la escritura del manuscrito entera, página por página, buscando los diminutos gestos personales que distinguen a un escribano de otro. No intentó leer las palabras. Solo contó las manos. Y su conclusión demolió la idea de la mano única. Davis identificó 5 escribas distintos trabajando en el mismo libro. 5 personas diferentes. Y 2 de ellas, además, escribían en lo que parecen ser variantes distintas del propio voynichés, como si el idioma tuviera dialectos internos. Esa uniformidad que durante décadas se usó como prueba de falsificación resultó ser una ilusión. Debajo de ella había 5 manos coordinadas, siguiendo un mismo sistema con una disciplina que un simple estafador difícilmente habría sostenido a lo largo de 240 páginas. Fue en ese clima, con el misterio más vivo que nunca, cuando la inteligencia artificial entró en escena. Y llegó por una puerta lateral que nadie esperaba. En la Universidad de Alberta, en Canadá, un experto en procesamiento de lenguaje natural llamado Greg Kondrak, junto a su estudiante de posgrado Bradley Auer, decidió no hacer lo que todos habían hecho. En lugar de intentar traducir las palabras directamente, construyeron un algoritmo para resolver primero una pregunta más básica: ¿en qué idioma está escrito esto? Alimentaron su sistema con muestras de la Declaración Universal de los Derechos Humanos traducida a 400 idiomas, y compararon esos patrones contra los del Voynich. Empezaron apostando a que la lengua oculta era el árabe. El algoritmo dijo otra cosa. La respuesta más probable, según la máquina, era el hebreo. A partir de ahí, los 2 investigadores desarrollaron una hipótesis, que cada palabra del manuscrito podía ser un anagrama, un término real con sus letras reordenadas, revueltas a propósito. Ese salto del árabe al hebreo ya era un giro que nadie había pedido a un programa de computadora. Pero cuando aplicaron esa idea a frases reales, salió algo todavía más raro. Usando su método de anagramas combinado con el traductor de Google, Kondrak y Auer produjeron una frase legible tomada de la apertura del manuscrito. Una sola. Traducida, decía algo parecido a esto: ella hizo recomendaciones al sacerdote, al hombre de la casa, a mí y a la gente.
Kondrack declaró a la prensa que la frase era gramatical y podía interpretarse, y lo llamó un avance real. Los medios se lanzaron. Fox News tituló que el manuscrito por fin estaba descifrado. La prensa canadiense lo cubrió. Durante unos días, pareció que uno de los enigmas más tercos de la historia se había abierto gracias a un laboratorio universitario. Pero el trabajo se publicó en una revista real y revisada por pares, llamada Transactions of the Association for Computational Linguistics, y ahí está el matiz que casi nadie leyó. La parte sólida del estudio era la identificación estadística del idioma. La parte frágil era el último paso, la traducción. Porque para interpretar palabras posiblemente de más de 600 años, y revueltas encima como anagramas, el equipo se apoyó en una herramienta diseñada para el hebreo moderno. Damian Fleming, medievalista de la Universidad de Indiana, se burló del hallazgo en cuestión de días. Su crítica no apuntaba a las matemáticas, sino a ese salto final. Ningún historiador del hebreo antiguo había sido llamado a verificar el significado. Y el propio Kondrack admitió que, para confirmar de verdad el sentido del manuscrito, haría falta exactamente ese especialista. La máquina había dado una pista honesta. Los titulares la habían convertido en una victoria que el estudio nunca reclamó. Y esto no era nuevo. Un año después, en 2019, la Universidad de Bristol anunció que uno de sus investigadores, Gerard Cheshire, había descifrado el código en apenas 2 semanas, una lengua extinta que él llamaba protorromance. Los medios, de la CNN a la BBC, corrieron con la historia. Lisa Fagin Davis calificó la idea entera de disparate, y Bristol retiró el artículo de su propio sitio web en un solo día. 2 anuncios sonoros, en 2 años distintos, ambos desmontados casi de inmediato. Y no eran los primeros. En 2004, un investigador llamado Gordon Rugg propuso algo completamente distinto, que quizás no hay nada que traducir. Rugg argumentó que el texto pudo generarse con una herramienta llamada rejilla de Cardano, una plantilla de cartón con agujeros que se desliza sobre una tabla llena de fragmentos de palabras. Alineas la rejilla sobre columnas de prefijos, raíces y sufijos, y produces palabra tras palabra que parece un idioma real sin que ninguna signifique nada. Rugg señaló que la longitud de las palabras del voynich se comporta de una manera extrañamente regular, algo que las lenguas humanas casi nunca producen. Pero su teoría tropieza con una fecha. La rejilla de Cardano fue inventada por Gerolamo Cardano alrededor de 1550, más de un siglo después de que se fabricara este pergamino. Los estudios sobre el texto crudo encontraron algo más, usando un concepto matemático llamado entropía de la información, que mide cuán predecible es un escrito. La basura al azar puntúa muy alto, porque nada en ella sigue un patrón. Las lenguas humanas puntúan bajo, porque ciertas letras y combinaciones se repiten constantemente. El voynichés puntúa bajo también, más cerca de un idioma real que del ruido. Y sus palabras siguen reglas estrictas sobre qué caracteres pueden ir al principio, en medio o al final, igual que la gramática de una lengua verdadera. Es exactamente el tipo de patrón que convence a unos de que hay significado oculto, y exactamente el mismo que un método mecánico podría recrear por accidente. Los dos bandos miran la misma evidencia y se van con conclusiones opuestas. Conviene entender contra qué se estrellaron todos ellos. No fueron aficionados. Con la llegada de las computadoras electrónicas, los criptógrafos de posguerra pasaron el texto por los primeros grandes ordenadores IBM. En plena Guerra Fría, hasta el FBI llegó a examinar el manuscrito, por si escondía propaganda cifrada. En cada intento, la máquina devolvía el mismo resultado incómodo. El texto se comporta demasiado como una lengua real para ser azar, y demasiado raro para encajar en ninguna lengua conocida. Friedman mismo notó algo que lo desconcertó: el manuscrito repite ciertas palabras una y otra vez, con una insistencia que ningún idioma natural suele mostrar. Ese detalle, pequeño y terco, es el mismo que hoy divide a los expertos entre los que ven un código y los que ven una máquina. Así que la pregunta seguía intacta. Si no es hebreo revuelto, si no es protorromance, si los criptógrafos de la NSA fallaron y las inteligencias artificiales solo producen pistas que se derrumban al examinarlas de cerca, ¿qué queda? Durante años, la respuesta más fuerte contra la teoría del fraude fue la estadística.
El argumento era casi elegante: falsificar a mano 240 páginas que imiten las propiedades profundas de un idioma real, sin caer nunca en el sinsentido evidente, parecía sencillamente imposible en el siglo XV. Ese argumento acaba de tambalearse. En 2025, la revista científica Criptología publicó un estudio de la investigadora M. Agresco. El trabajo describe un método al que llama el cifrado naive. No es una máquina. No es un programa. Es un sistema que una persona podía ejecutar a mano, con papel, en la época del manuscrito. Y cuando se aplica ese cifrado a textos en latín y en italiano, ocurre algo perturbador. El resultado reproduce muchas de las propiedades más desconcertantes del Voynich. La frecuencia de los símbolos. La longitud típica de las palabras. Ciertos patrones sobre qué caracteres pueden aparecer al inicio, en medio o al final de cada palabra. Rasgos que durante un siglo hicieron creer a los expertos que debajo había un idioma escondido, ahora podían generarse con una técnica manual del siglo XV. La diferencia con Gordon Rugg es enorme. Durante 20 años, los defensores de que el libro tenía significado real repetían la misma objeción: nadie había mostrado, con números en la mano, que las técnicas de cifrado antiguas pudieran reproducir de verdad las propiedades estadísticas del Voynich. Era una acusación sin prueba cuantitativa. El cifrado naive es precisamente esa prueba que faltaba. No genera galimatías vago que se parece al idioma. Reproduce, de forma medible, los rasgos concretos que durante un siglo se consideraron demasiado complejos para ser falsos. Los expertos ajenos al estudio recibieron el trabajo con cautela. No como una solución definitiva, sino como una referencia, un punto de comparación que las futuras investigaciones tendrán que enfrentar. Gresco no afirma haber leído el manuscrito. Lo que su cifrado demuestra es otra cosa: que crear un texto con la apariencia del Voynich era posible en 1400, sin computadoras, sin lingüística moderna. El muro del "es demasiado sofisticado para ser un fraude" acaba de perder un ladrillo importante. Y eso reabre una sospecha que la datación por radiocarbono parecía haber enterrado. Algunos investigadores han insinuado que el propio Wilfrid Voynich pudo fabricar el libro entre 1900 y 1912, usando pergamino genuinamente viejo para simular antigüedad, e inventando desde cero la escritura y los dibujos para inflar el valor de un hallazgo misterioso. El radiocarbono es el mayor obstáculo para esa idea, porque confirma que el pergamino es de principios del siglo XV, siglos antes de que Voynich naciera. Pero la prueba data la piel del animal, no la tinta. Y pergamino antiguo sin usar podía, en teoría, ser reutilizado por un falsificador posterior. Pero justo cuando parece que el caso se inclina hacia el engaño, aparece el detalle que lo reabre todo. La ley de Zipf, ese patrón que el texto cumple con tanta naturalidad, no fue formulada hasta el siglo XX. Quien haya fabricado este libro, si de verdad fue un fraude, habría reproducido a mano una ley estadística del lenguaje que no se descubriría hasta 500 años después de su muerte. Y aquí es donde vale la pena recordar aquella uniformidad de la escritura. La misma que parecía delatar a un solo falsificador, y que resultó esconder 5 manos distintas y 2 dialectos internos. Cada respuesta a este manuscrito tiene la costumbre de convertirse, al examinarla de cerca, en una pregunta más grande. Hay un último eco reciente que lo deja claro. En 2024, usando imágenes multiespectrales sobre la primera página del manuscrito, Lisa Fagin Davis descubrió 3 columnas de letras ocultas que nadie había visto a simple vista. 2 de ellas contienen letras de un alfabeto conocido. La tercera, caracteres en voyniches. Todo apunta a que las añadió Johannes Marcus Marci, el dueño del siglo XVII, en un intento propio de descifrar el libro. Puede que haya gritado cuando vi esos alfabetos, contó Davis. Piénsalo. Hace más de 350 años, uno de sus dueños ya estaba sentado frente a estas páginas, escribiendo alfabetos en el margen, tratando de encontrar la llave. Fracasó, igual que Friedman, igual que las máquinas. Lo que tenemos, después de la inteligencia artificial, del protorromance, del cifrado manual y de un siglo de intentos, no es un misterio resuelto ni un fraude probado.
Es un libro que sigue produciendo patrones lo bastante reales como para tentar a científicos serios, y lo bastante extraños como para romper cada anuncio de victoria. Y esa es, quizás, la parte más inquietante de toda esta historia. No la escritura imposible, sino la facilidad con la que instituciones enteras, universidades y periódicos, declararon resuelto algo que no entendían una y otra vez, solo para retractarse días después. Cada generación cree que su herramienta, su idioma, su máquina, será la que finalmente lo lea. Y cada generación deja el libro exactamente donde lo encontró. Así que la pregunta que te dejo no es si el Voynich se resolverá algún día. Es esta: ¿cuántas veces, a lo largo de la historia, hemos confundido el ruido ordenado de una máquina, o el entusiasmo de un titular, con la voz verdadera de un ser humano que ya no está para desmentirnos? Si este tipo de historias, contadas con las fuentes en la mano y sin inventar nada, es lo que buscas, suscríbete y activa la campana. Porque el próximo enigma que vamos a abrir también tiene una respuesta oficial. Y también empieza a agrietarse en cuanto uno se acerca lo suficiente.